Pues buenos días, nosotros somos el equipo 1 de química. Nuestra temática son los compuestos y las mezclas. Los integrantes del equipo es Paula Albarra Martínez, Eduardo Garzón Sandoval, Frida Jimena Márquez Ramírez, Vanessa Popoca Reyes, Adriana Kiva Ayala y yo, Jonathan Valdés Domínguez. Antes de iniciar con el experimento, hay unos conceptos básicos que se deben de saber antes del experimento. Primero es, ¿qué es una mezcla? Los tipos de mezclas, qué es un compuesto químico y los tipos de compuestos químicos que hay. ¿Qué es una mezcla? En química, una mezcla es un material compuesto por dos o más componentes, unidos físicamente, pero no químicamente. Esto significa que no se produce entre ellos ninguna reacción química, es decir, que cada componente mantiene su identidad y sus propiedades químicas, incluso en el caso de que no podamos distinguir un componente de otro. Los componentes o fases de una mezcla se hallan unidos mecánica o físicamente, por eso a menudo se ven alteradas sus propiedades físicas, como el punto de ebullición o de fusión. Los componentes de una mezcla pueden hallarse en distintos estados de agregación: sólidos, líquidos, gaseosos, plasmas o combinaciones entre ellos. Las mezclas homogéneas son aquellas en que los componentes no pueden distinguirse. Se conocen también como soluciones y se conforman por un solvente y uno o varios solutos. Y como hemos dicho, las fases son imposibles de identificar a simple vista. Las mezclas heterogéneas son aquellas en que los componentes pueden distinguirse con facilidad, debido a que poseen una composición no uniforme, o sea, sus fases se integran de manera desigual o irregular. Ese es el primer experimento, el experimento de las mezclas homogéneas. En ese experimento, como se puede ver, vamos a utilizar varios elementos, que es el agua, la sal, el azúcar, la leche de café y los demás. Lo primero que vamos a hacer va a agarrar cada uno de ellos, que el primero es el agua y la sal. Vamos a agarrar la sal y la vamos a mezclar. Y así lo mismo con el azúcar, la leche con café, para hacer café con leche. La cerveza pues nada más la vamos a ver. La ketchup y la mayonesa también la vamos a mezclar. Así para poder ver las mezclas homogéneas. Pues este es el experimento 2 de las mezclas heterogéneas. En este experimento vamos a usar aceite, miel, vinagre, jabón para lavavajillas, para lavar los trastes, alcohol, y como el vinagre y el alcohol no obtienen un color, es color transparente, pues le vamos a agregar un colorante para que así se pueda distinguir qué es cada uno de ellos. Y eso lo vamos a pasar en un recipiente. Y en ese recipiente, después en unos vasos, los vamos a pasar a otro recipiente más grande. Y vamos a esperar que cada uno de los líquidos se acentúe para así poder ver las mezclas heterogéneas. Compuesto químico. Un compuesto químico es cualquier sustancia formada de la unión de dos o más tipos de elementos químicos, o sea, por átomos de dos o más tipos de diferentes elementos químicos unidos entre sí por enlaces químicos de alguna clase. Un compuesto químico no puede ser separado en los elementos que lo constituyen mediante métodos físicos.
La única forma de separar un compuesto químico de sus elementos constituidos es mediante reacciones químicas. El nivel de complejidad de un compuesto químico puede ser muy sencillo o muy complejo. Esto depende de la cantidad de átomos que lo formen y la manera que se combinen. Existen compuestos formados por pocos átomos y compuestos formados por cientos átomos enlazados ocupando posiciones muy específicas en el compuesto. Tipos de compuestos químicos. Los compuestos químicos pueden clasificarse según dos criterios distintos, que son, según el tipo de enlace entre sus átomos, dependiendo del tipo de enlace que exista entre los elementos constituyentes de un compuesto químico. Se pueden clasificar en moléculas unidas por enlaces covalentes, compartimento de electrones. Iones, unidos por enlaces electromagnéticos y dotados de carga positiva o negativa. Compuestos intermetálicos, unidos por enlaces metálicos que suelen darse obviamente entre átomos de tipo metálico, complejos, que mantienen unidas sus largas estructuras mediante enlaces covalentes coordinados. Es un tipo de enlace covalente en el que el par de electrones compartido es aportado por solo uno de los átomos que participan en este enlace. Según la naturaleza de su composición, depende del tipo de átomos que los integren, se pueden clasificar en compuestos orgánicos, es todo aquel compuesto que tiene como elemento principal el carbono, y presenta enlaces covalentes de carbono e hidrógeno. Compuestos inorgánicos, es todo aquel compuesto cuyo elemento principal no es el carbono y que no presenta enlaces entre el carbono y el hidrógeno. Pues este es el experimento 3 de los compuestos inorgánicos y orgánicos, y en este experimento vamos a usar la vela, fósforos, la sal molida y el azúcar. Y vamos a agarrar en una cuchara cada uno de ellos y lo vamos a poner en la vela. Pues bueno, en conclusiones, pues podemos observar en el primer experimento, el de las mezclas homogéneas, cómo cada uno de los materiales, los líquidos, dice mezclado de una buena forma, a cual que en el punto que no se puede distinguir, que eso es lo que es una mezcla homogénea. En cambio, la mezcla heterogénea del segundo experimento sí la podemos distinguir a simple vista. Podemos ver la miel, el aceite, el líquido para las manos y el alcohol. Y se puede ver que la densidad de cada uno es lo que lo pone en los diferentes niveles. Y se puede ver cada uno de ellos. Y en el tercer experimento podemos ver los compuestos inorgánicos e inorgánicos. La sal es un compuesto inorgánico ya que este no posee carbono. Y por eso a la sal, al estar tanto tiempo en la llama, no le pasó nada. Es cloruro de sodio, así que esta no le pasó nada ya que no tiene carbono, no se encendió y no fue flamable y no hubo nada, no le pasó nada. En cambio el azúcar sí le empezó a pasar algo, que fue que se empezó a derretir y como se puede ver en la parte de arriba se empezó a quemar. Si se hubiera dejado más tiempo se hubiera hecho carbón, se hubiera quemado. Por eso es un compuesto orgánico.